Quiero enseñarte lo que es la confesión de la fe, cómo hacerlo en estos momentos de crisis, estos momentos donde lo real choca con la verdad, ¿sí? Es una realidad, pero la realidad no significa que sea una verdad. Hay cosas que son temporales y hay cosas que son eternas. Como creyentes debemos movernos por lo eterno, no por lo temporal. Hoy día estamos mal, mañana estamos bien. O sea, hoy día estamos en pandemia, pero mañana Dios nos saca de esto. Pero no es, o sea, esto es temporal. Todo lo que esté pasando alrededor de nosotros es temporal. Los problemas maritales son temporales, los problemas económicos son temporales. Eso puede cambiar según tu temporada y según cómo tú te metas, cómo tú puedas expresar la palabra. Hay gente que tienen temporadas malísimas en su matrimonio porque pues nunca cambian la confesión. Vienen temporadas tan feas que están a punto de hablar de cosas que no deberían hablar. Pero esas temporadas no cambian hasta que tú no cambias tu manera de hablar. Pero en lo eterno, la Biblia enseña que el que se casa haya el bien, haya la benevolencia de Dios. O sea que la bondad de Dios está dentro de un matrimonio. Porque un matrimonio puede bendecir a otros matrimonios, a otras casas, a otras familias, si ese matrimonio cambia y decide hablar la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo lo vamos a usar en esta enseñanza y otros más. Quiero hablarte de la confesión de fe. ¿Qué es la confesión de fe? ¿Qué es un creer? El creer y la confesión son cosas muy diferentes, pero trabajan juntas, ¿sí? El creer depende totalmente de la confesión. Te voy a dar algunas definiciones para que tú puedas entender lo que vamos a estar predicando. Creer depende totalmente de la confesión. El creer es la acción. El creer es como alzar las compuertas para que el río fluya. Y el creer es el verbo de la vida de fe. Creer es actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Creer es actuar de acuerdo a la palabra que Dios ha hablado. Eso es creer. Actuar de acuerdo a la palabra que Dios ha declarado. Si no se cree, no se actúa. La creencia bíblica demanda acción. Demanda que actuemos antes de que Dios actúe. Sí, le voy a derribar un poco de vacas sagradas con estos conceptos, porque nosotros esperamos que Dios actúe cuando Dios está esperando que nosotros actuemos para que Él pueda actuar. Entonces, la creencia bíblica demanda acción, pero la acción es que demanda que actuemos antes de que Dios actúe. Muchas veces yo estoy esperando que Dios se mueva en un área de mi vida, mis finanzas, en mi matrimonio, en cualquier área. Pero Dios no se va a mover hasta que tú no te muevas. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El primer paso es tuyo, ¿sí? El creer no es actuar después que Dios ha actuado. Lo vuelvo a repetir, creer no es actuar después que Dios actúe. Para confirmar su palabra, o sea, creer y actuar antes de que Dios haya actuado La fe es algo que viene,
Escuchen, la fe es algo que viene, presta atención, la fe es algo que viene después de haber actuado. La fe no es creer. Creer es parte de ti a lo que Dios ha declarado en su palabra. Cuando tú crees, es bueno, pero no es tan bueno si no actúas. Te lo dije en el primer servicio. Entonces mucha gente en la iglesia cree que Dios es bueno, pero hablan mal. Entonces no actúan conforme a la palabra, tampoco confiesan la palabra. Entonces piensan que Dios es malo porque le suceden cosas malas a los cristianos. Pero lo que no entienden es que a muchos cristianos les suceden cosas malas porque hablan cosas malas, no confiesan fe, no confiesan la palabra de Dios, confiesan muerte, confiesan enfermedad, aflicción, dolor, y nunca confiesan la palabra de Dios. Entonces no se están moviendo en fe. Están creyendo, es bien, porque leen la Biblia y creen, pero no actúan. Ahora, mucha gente en la iglesia cree, yo sé que Dios un día me va a dar un negocio. Se la pasan 10 años en el Señor y nunca consiguieron el negocio, porque nunca actuaron, nunca accionaron su fe, no confesaron, nunca fueron a decir, bueno, Señor, ¿sabes qué? Yo te pido esto, te pido lo otro, ahora voy a actuar, voy a comprar cosas, ahora voy a declarar, Dios, tú me vas a dar mi salón de belleza, me vas a dar mi negocio, me vas a dar esto, me vas a dar lo otro. ¿Cómo está? Estoy a punto de abrir mi negocio, estoy a punto de esto, y comienzas a actuar en eso y lo confiesas. Pero si vas por la vida diciendo no tengo nada, no tengo donde caerme muerto, no sé, algún día Dios me dará la bendición de mi negocio, algún día, yo creo que Dios en su misericordia se acordará de mí, eso no es fe. Aunque tú estés creyendo en tu corazón que Dios te va a bendecir, tu confesión no se ha alineado a tu creer, porque tu creer no está alineado a lo que Dios ha dicho en su palabra. Acuérdate que el logos es el pensamiento expresado de lo que Dios quiere hacer, que no se ha hecho porque espera la acción tuya. Pero el hecho de que Dios desee muchas cosas y no se hayan cumplido en tu vida es porque el deseo de Dios tiene que estar alineado a su palabra. Y la palabra te exige, el rema te exige una acción. Quiere decir que todos los días de tu vida tú tienes que actuar, confesar conforme a lo que Él quiere, conforme al deseo que Él tiene en su palabra, que es la Biblia. Entonces, cuando yo entiendo que el deseo de Él es sanidad, aunque mi cuerpo esté afligido, yo no puedo hablar en contra del deseo de Dios. Tengo que ponerme de acuerdo, si no, nunca voy a caminar junto a Él. Entonces, dos no caminan juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces, de pronto tú dices, no, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios es bueno, etcétera, etcétera. Pero tu confesión no está declarando ni confesando que estás caminando con Él y de acuerdo con Él, ni con el deseo que Él expresa en su palabra. Entonces, dos no caminan juntos si no se ponen. Es muy obvio que uno decida abrirse porque no estás hablando lo mismo. En un matrimonio pasa lo mismo. Porque un matrimonio se separa por eso mismo, porque no está la ley del acuerdo. Entonces buscamos culpable en vez de ponernos de acuerdo. Entonces confesemos que a partir de hoy nos va a ir mejor en eso, porque uno echa fuera 1000, pero dos hacen huir a 10,000. Con tu salario solo no hemos llegado a ningún lado, pero cuando juntemos los dos y pongamos a Dios en medio, nos pongamos de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, todo lo que hagamos se va a multiplicar, porque es un acuerdo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ok, espérense un momento. ¿Abraham qué? Coma. ¿Y cómo le fue contado por justicia? Cuando llevó al hijo a sacrificarlo al altar, confesó y accionó. El hijo le preguntó, ¿dónde está la ofrenda, papá? Dios se proveerá. Dios se proveerá.
Dios se proveerá. Estaba haciendo Abraham, llamando la fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Él había creído y estaba en lo correcto, pero ahora necesitaba accionar. Ahora necesitaba poner algo en el altar. ¿Cómo? Con la acción. ¿Cómo? Con la confesión. Ahora Dios se proveerá. Estaba confiado en el Señor, que Dios iba a dar la provisión, pero no en su sentado, sino en el movimiento. La fe siempre te lleva a un movimiento. Entonces, ¿dónde está la justicia? Primero es el creer, pero la justicia, ¿cómo vino? ¿Cuántos saben que son hijos? ¿Dónde viene la justicia? Eso, afirmarse en tu corazón. Yo soy lo que dice que Dios, de lo que Dios dice que yo soy. No lo que el mundo dice de lo que yo soy. Eso me afirma a mí en justicia. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Creo a la palabra y ahora acciono. Que cuando me entran esos sentimientos, que cuando me entran esa chiripiolca por dentro, que pienso que no soy hijo, yo actúo como hijo, adorando como hijo, clamando como hijo, accionando como hijo, reclamando como hijo. Por eso yo siempre he dicho que el hijo pródigo era más hijo que el hijo que estaba dentro de la iglesia, porque el hijo pródigo tuvo el valor, porque se creía hijo, de pedir una herencia, que a pesar que no era el tiempo para que se la den, la pidió. ¿Por qué la pidió? Porque era hijo. Y aquí aparece en este ejemplo y dice, y Elías oró. ¿Por qué oró? Porque sabía que su oración ferviente iba a cerrar los cielos. ¿Por qué? Porque él sabía que era un hijo de Dios. Pero estaba lleno de debilidades, dice la Biblia. Pero ¿dónde vino la justicia? Cuando él confesó y comenzó a actuar, confesó y comenzó a actuar con fervor.